Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de noticias, análisis y chismecitos jugosos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que está causando furor, que ha encendido las redes sociales y que, si eres fan de las series turcas, seguro ya estás al tanto. Así es. Vamos a sumergirnos de lleno en el nuevo bombazo televisivo protagonizado por la mismísima Hande Erçel. La chica lo está petando. Prepárense para un análisis exhaustivo con spoilers, opiniones personales y todo lo que necesitan saber sobre esta nueva producción que, al parecer, está revolucionando la pantalla chica. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre series turcas, si quieren estar al día con las últimas novedades y si disfrutan de un buen chismorreo sano, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel. Solo el nombre ya levanta pasiones, ¿verdad? Después de éxitos como Love is in the Air, que la catapultó a la fama internacional, todos estábamos ansiosos por ver qué sería lo próximo para esta talentosísima actriz. Y vaya que no nos ha decepcionado. Su nueva serie, que todavía no voy a revelar el nombre porque quiero mantener un poco el suspenso, ha roto récords de audiencia en Turquía y ya se está expandiendo a otros países, incluido el nuestro. El fenómeno Hande Erçel está más vivo que nunca. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie sea tan especial? ¿Qué la diferencia de las demás producciones turcas que vemos por ahí? Bueno, para empezar, el guión es absolutamente brillante. No es la típica historia de amor cliché a la que estamos acostumbrados. Si bien hay romance, claro que sí, porque ¿qué sería una serie turca sin romance? También hay intriga, misterio, acción y personajes complejos y muy bien construidos. La serie nos presenta a Ruzgar Kalbi, una producción de Ayapm que ha sacudido los cimientos del drama turco. Y la trama gira en torno a la búsqueda incansable de justicia, un amor prohibido que florece en las circunstancias más adversas y el peso de secretos familiares que amenazan con destruir todo lo construido. Hande Erçel interpreta a Leyla, una mujer abogada brillante y con una fuerte convicción en la justicia, cuyo pasado está marcado por una tragedia que la impulsa a luchar por los más débiles. Desde el primer episodio, la serie te atrapa con su ritmo vertiginoso y sus giros inesperados. No hay tiempo para aburrirse. Cada capítulo te deja con ganas de más, y eso es una de las claves de su éxito. Además, la química entre Hande Erçel y su coprotagonista, Burak Deniz, quien interpreta a Demir, un hombre enigmático y con un pasado oscuro, es palpable. Se nota que hay una conexión real entre ellos, y eso se transmite a la pantalla. Sus escenas juntos son pura magia, llenas de tensión, pasión y emociones a flor de piel. La elección de Burak Deniz como coprotagonista fue sin duda un acierto. Su carisma y talento complementan a la perfección la energía arrolladora de Hande, creando una dinámica que mantiene al público pegado a la pantalla. Pero la serie no solo destaca por su trama y sus actuaciones. La producción es impecable. La fotografía es preciosa, con paisajes impresionantes de la Capadocia y una paleta de colores que te envuelve. La música es perfecta, con melodías tradicionales turcas fusionadas con ritmos modernos, creando la atmósfera adecuada para cada escena. Y el vestuario es simplemente espectacular. Hande Erçel luce radiante en cada uno de sus outfits, desde trajes de alta costura hasta looks más casuales, marcando tendencia y convirtiéndose en un referente de estilo para muchas mujeres. Los diseñadores de vestuario de la serie merecen un aplauso por su atención al detalle y por cómo cada prenda contribuye a definir la personalidad de los personajes. Ahora hablemos un poco más del personaje de Hande Erçel. Leyla es una mujer fuerte, independiente y decidida, que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Ha tenido que superar muchos obstáculos en la vida, como la pérdida de sus padres en un accidente misterioso que la ha dejado con un profundo sentimiento de orfandad y la lucha por encontrar la verdad detrás de su muerte, y eso la ha hecho aún más resiliente. Sin embargo, también tiene su lado vulnerable. Es una persona sensible y cariñosa, que busca el amor y la felicidad, pero que teme abrir su corazón por miedo a volver a sufrir. Hande Erçel logra transmitir todas estas facetas de su personaje de una manera creíble y conmovedora. Es impresionante cómo se mete en la piel de Leyla y nos hace sentir todas sus emociones, desde la rabia y la frustración hasta la alegría y la esperanza. Su actuación es sutil pero poderosa, y demuestra su versatilidad como actriz.
Pero claro, no todo es perfecto. Algunos críticos han señalado que la serie tiene algunos clichés propios de las series turcas, como los dramas familiares exagerados, los giros inesperados que a veces rozan lo inverosímil, y los triángulos amorosos complicados. Sin embargo, creo que estos elementos son parte del encanto de las series turcas, ¿no creen? Nos gusta sufrir un poquito con los personajes, emocionarnos con sus historias y ver cómo superan sus problemas. Además, la serie logra darle un giro original a estos clichés, haciéndolos más interesantes y relevantes al abordar temas sociales importantes como la corrupción, la impunidad y la lucha por los derechos de las mujeres. Otro aspecto que ha generado debate es el final de la primera temporada. Después de descubrir que el responsable de la muerte de sus padres es, nada más y nada menos, que el padre de Demir, el hombre del que se ha enamorado profundamente, Leyla se enfrenta a un dilema moral: ¿debería denunciarlo a la justicia, arriesgándose a perder el amor de su vida, o debería guardar silencio para proteger a Demir del dolor? Algunos fans lo amaron argumentando que era un final impactante y que dejaba la puerta abierta a nuevas posibilidades. Otros lo odiaron considerándolo injusto y cruel para Leyla y Demir. Lo cierto es que el final dejó muchas preguntas en el aire y nos hizo esperar con ansias la segunda temporada. Y vaya que la espera se ha hecho larga. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones sobre lo que podría suceder en la segunda temporada, demostrando el impacto que la serie ha tenido en el público. Y hablando de la segunda temporada, las expectativas son altísimas. Se rumorea que habrá nuevos personajes, como un fiscal ambicioso y sin escrúpulos que pondrá en jaque a Leyla y Demir, y una mujer misteriosa del pasado de Demir que regresará para complicar aún más las cosas. También se espera que se exploren más a fondo las tramas secundarias, como la historia de la hermana de Leyla, que lucha por superar una adicción, y la relación entre Demir y su padre, que se verá aún más tensa y conflictiva. Prepárense porque la cosa se va a poner muy interesante. Yo por mi parte estoy contando los días para el estreno. La producción ha prometido que la segunda temporada será aún más emocionante, con más acción, más romance y más giros inesperados. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de mis escenas favoritas de la serie. En primer lugar, la escena en la que Leyla y Demir se conocen por primera vez en un juicio. Fue un momento mágico y me puso la piel de gallina. La tensión entre ellos era palpable y se podía sentir la chispa que surgió desde el primer instante. En segundo lugar, escena en la que Leyla descubre la verdad sobre la muerte de sus padres. Fue una escena desgarradora y me hizo reflexionar sobre el peso de los secretos y la importancia de la justicia. La actuación de Hande Erçel en esa escena fue simplemente sublime, logrando transmitir todo el dolor y la rabia que sentía Leyla. Y por último, la escena en la que Leyla y Demir se declaran su amor bajo la lluvia. Fue un momento romántico y demostró la fuerza del amor verdadero. A pesar de todos los obstáculos que se interponen en su camino, Leyla y Demir logran encontrar un refugio en el amor que sienten el uno por el otro. En definitiva, creo que Rüzgar Kalbi es una serie que vale la pena ver. Es entretenida, emocionante, conmovedora y te deja pensando. Hande Erçel está en su mejor momento y demuestra una vez más por qué es una de las actrices más talentosas de Turquía. Si eres fan de las series turcas, no te la puedes perder. Y si nunca has visto una serie turca, esta es una excelente opción para empezar. Te aseguro que no te arrepentirás. Además, la serie ofrece una ventana a la cultura turca, mostrando sus tradiciones, costumbres y paisajes. Y para aquellos que se preguntan si la serie está disponible con subtítulos en español, la respuesta es sí. Varias plataformas de streaming y sitios web ofrecen la serie con subtítulos, lo que permite que el público hispanohablante pueda disfrutarla sin problemas. Así que no hay excusa para no darle una oportunidad a esta joya de la televisión turca. Pero más allá del entretenimiento, Rüzgar Kalbi también nos invita a reflexionar sobre temas importantes como la justicia, la familia, el amor y la superación personal. La serie nos muestra que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza y que vale la pena luchar por lo que creemos. Los personajes de la serie son complejos y multidimensionales, lo que los hace aún más cercanos y entrañables. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus victorias y sufrimos con sus derrotas. Y eso no es todo, mis queridos fans. Tengo un chismecito jugoso para ustedes. Se rumorea que Hande Erçel y Burak Deniz han llevado su romance de la pantalla a la vida real. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación,
las redes sociales están llenas de fotos y vídeos que los muestran juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas románticas y paseos por Estambul. ¿Será que el amor que vemos en la pantalla es real? Solo el tiempo lo dirá. Pero de ser cierto, sería una noticia fantástica para los fans de la serie, que sueñan con ver a Leyla y Demir juntos en la vida real. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la nueva serie de Hande Erçel, Rüzgar Kalbi. Hemos hablado de la trama, los personajes, las actuaciones, la producción, mis escenas favoritas y hasta del posible romance entre Hande y Burak. Recuerden que esta es solo mi opinión personal. Cada uno puede tener su propia perspectiva y disfrutar la serie a su manera. Lo importante es que nos unamos en nuestra pasión por las series turcas y que compartamos nuestras opiniones y emociones. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ya vieron Rüzgar Kalbi? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué esperan de la segunda temporada? ¿Creen que Hande y Burak están saliendo en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.